Ok, entonces tenemos la creación del mundo. Dios, en el principio, creó los cielos y la tierra. Eso quiere decir que creó todo, el universo, lo que vemos y lo que no vemos, lo que entendemos y lo que no entendemos, Dios lo creó. La tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas cubrían la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces es como un constructor. Un constructor lleva todos sus materiales primero y al principio no se ve muy bien, pero después construye una casa muy, muy hermosa y Dios construyó el universo. Y dijo Dios que haya luz y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. A la luz Dios la llamó día y a las tinieblas las llamó noche. Cayó la tarde y llegó la mañana. Ese fue el día primero. Luego dijo Dios que haya algo firme en medio de las aguas para que separe las aguas de otras aguas. Dios hizo una bóveda y parte de las aguas quedaron arriba de la bóveda y parte de las aguas quedaron abajo. Y así fue. Dios llamó cielos a la bóveda. Cayó la tarde y llegó la mañana. Ese fue el día segundo. También dijo Dios que se junten en un solo lugar las aguas que están debajo de los cielos y que se descubra lo seco. Y así fue. A lo seco Dios lo llamó tierra y al conjunto de las aguas lo llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios que produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla y árboles frutales sobre la tierra que den fruto según su género y cuya semilla esté en ellos. Y así fue. Y así la tierra produjo hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árboles que dan frutos según su género, y cuya semilla está en ellos. Y vio Dios que era bueno. Cayó la tarde y llegó la mañana. Ese fue el día tercero. Luego dijo Dios que haya lumbreras en la bóveda celeste para que separen el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, los días y los años. Que sirvan de lumbreras en la bóveda celeste que alumbren sobre la tierra. Y así fue. Y Dios hizo las dos grandes lumbreras, el sol para ser el rey del día y la luna para ser la reina de la noche. Además hizo las estrellas y las puso Dios en la bóveda celeste para que alumbraran sobre la tierra, para que reinaran en el día y en la noche, para que separan la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Cayó la tarde y llegó la mañana. Ese fue el día cuarto. Y dijo Dios, que produzcan las aguas seres vivos y aves que vuelen sobre la tierra por la bóveda celeste. Dios creó entonces los grandes monstruos marinos y todo ser vivo que repta y que las aguas produjeron según su género y todo animal alado según su especie. Y vio Dios que era bueno. Dios los bendijo con estas palabras. Reproduzcanse y multiplíquense, llenen las aguas de los mares. Que se multipliquen las aves en la tierra. Cayó la tarde y llegó la mañana. Ese fue el día quinto. Luego dijo Dios,
que produzca la tierra seres vivos según su género, bestias, serpientes y animales terrestres según su especie. Y así fue. Y Dios hizo animales terrestres según su género y ganado según su género, y todo animal que repta sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. La palabra de Dios para hoy. Ok, tenemos las 7 preguntas de considerar. Ahora, estas son las 7 preguntas. ¿Quiénes son los personajes? Vamos a contestar cada una de estas aquí. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? ¿Quiénes actúan? Y primero, pastor, Dios. Sí, Dios. Bueno, primero Dios y después los animales, después hicieron al hombre y bueno, creo que ellos son los únicos. Sí, no hay muchos personajes. De hecho, yo diría que los animales en esta historia son más objetos, cosas, como vamos a ver en la próxima pregunta. Y todavía no hemos llegado a la creación de los seres humanos. A ver, pero muchas gracias por su respuesta, Camilo. Pastor, en el documento que usted mandó de Academia Cristo, también habla en el estudio que está lo de la Santísima Trinidad. O sea, está el Espíritu, el Padre y el Hijo. O sea, estarían ahí como sujetos la Santísima Trinidad. Sí, muy bien. En el primer versículo vemos Dios el Padre. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Vemos eso desde el principio. En el segundo versículo vemos al Espíritu Santo. ¿Y qué hacía el Espíritu Santo? Él participaba en la creación también. Y dice que se movía sobre la superficie de las aguas. Y la imagen que nos viene a la mente es una imagen de una águila que está cuidando de sus crías, de sus criaturas, con mucho amor, con mucho interés. Y también vemos Jesús. Y vemos eso en otro versículo de la Biblia, en Juan 1, 1-3. Y dice, en el principio, palabras que reconocemos, en el principio era el verbo. Y el verbo, la palabra es Jesús, porque es la comunicación de Dios hacia el mundo. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, como mencionó Camilo, vemos la Trinidad. ¿Qué es la Trinidad? La Trinidad, Dios Trino, es el hecho que no podemos entender eso con la mente, pero la Biblia describe claramente que hay un solo Dios. Hay un solo Dios, no hay más dioses. Pero también describe que hay 3 personas en ese Dios. 3 en 1. 3 en 1 quiere decir la Trinidad. Entonces vemos las personas de la Trinidad aquí en la creación. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok, vamos a seguir. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Todas las cosas creadas. Sí, excelente. Para esta historia es un poco diferente, porque a veces, por ejemplo, cuando estudiamos la mujer samaritana, vemos su vasija que deja por el pozo y solamente hay algunos objetos. Aquí tenemos todo que hay en el universo.
todos los objetos. Me gusta este diagrama. Entonces vemos en el primer día, Dios hizo la tierra, los cielos y la luz. Vemos en el segundo día el firmamento que separó el cielo y el conjunto de las aguas. El tercer día vemos la tierra seca y las plantas. El cuarto día, el sol, la luna y las estrellas. El quinto día, los animales voladores y los animales marinos. Y el sexto día, los animales terrestres y los seres humanos. Y vemos algunas cosas muy interesantes, me encanta. En la primera línea, entonces día 1, 2 y 3, vemos que Dios está enfocado en la estructura, Entonces vemos que está creando el espacio. Y en los días 4, 5, 6, vemos que Dios está llenando, enfocado en llenar los espacios. Entonces, primero hizo los cielos, la tierra y los cielos. Y el día 4, Él llena los cielos con el sol, la luna y las estrellas. Aquí en el día 2 vemos que separó las aguas. Entonces tenemos el cielo y los mares. Y vemos que Dios los llenó en el día 5 con animales voladores, el aire, el cielo y los animales marinos, las aguas que hay. El tercer día vemos que Dios creó la tierra seca y las plantas. Y el día 6 vemos que Dios los llena con animales terrestres y con seres humanos. Nuestro Dios es un Dios de orden y belleza, y Él quiere hacer todo muy bien. Y vemos aquí algo muy interesante también. Él creó la luz antes de los portadores de luz. Entonces, esta luz que existió por los primeros días, no es una luz que nosotros experimentamos. Es una luz especial porque no tiene una fuente como el sol, porque creó el sol después. Vemos que Dios es poderoso y no necesita de un sol para producir la luz. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Pastor Natán, soy Jaime. Sí. Esa era mi inquietud. ¿Cómo fue que Dios pudo establecer o decir pues que fue la mañana y la tarde cuando no había sol? Sí, su luz que había creado hacía eso. Entonces, no sabemos exactamente cómo fue, pero Dios creó todo de la nada. No existía nada antes y con la voz de nuestro Dios poderoso llegó a existir todo. Entonces, Él tenía poder de manejar esa luz especial para que fueran días y noches normales. Pero sí fue una luz especial porque como la misma Biblia dice que Dios es luz y amor. No obstante, esa luz fue como una penumbra, como un amanecer, me imagino yo, que también Dios la utilizó para echar mano del tiempo para nosotros como humanos, porque Dios es el dueño del tiempo, pero al haber creado esa luz, Él pudo tomar en cuenta esas 24 horas, que son 12 de día y 12 de noche, dependiendo en qué lado está el sol, ¿verdad? Sí, sí. Queremos tener cuidado cuando hablamos de, pues, sí, Dios es la luz. Y eso tiene mucho, pues, quiere decir mucho. Pero la luz que creó en el primer día fue una creación.
Y queremos distinguir entre el creador y la creación. El creador y la creación. No queremos mezclarlo. Y no estoy diciendo que usted hacía eso, pero sí. Ok, vamos a seguir. ¿Dónde ocurrió la historia? ¿Dónde ocurrió la historia? En el Génesis, o sea, fue al comienzo de la historia, podríamos decir, Pastor Natán. Sí, sí. Entonces, esta pregunta para algunas historias puede ser Jerusalén, o puede ser Roma, o puede ser Egipto. Pero en esta historia es la primera historia de la Biblia. Decimos algo muy general, los cielos y la tierra, porque Dios creó los cielos y la tierra. No podemos ser muy específicos. No nos dice que Dios estaba en África cuando creó todo, o estaba en Perú cuando hacía todo, no, en los cielos y la tierra. Camilo. Pastor, una pregunta. ¿No será mejor decir que donde ocurrió la historia fue en la nada? Porque él de la nada, él armó el universo, en la nada creó el universo. Sí, me gusta esa respuesta, es muy precisa. Entonces, no había nada antes, no había tiempo, no había espacio, no había nada, no había materia. Nada. Sí, nada. Yo no puedo imaginar la nada. Y de la nada Dios dijo, que haya luz, ¿no? Hubo luz, que haya la creación y todo. Muy bien. ¿Cuándo ocurrió esta historia? En el principio, como dice Génesis, pues no, el primer día, o sea, se partió de la nada, de cero. Sí, en el principio. Y Dios creó el tiempo también. En el principio de todo, en los primeros 6 días de 24 horas, la primera semana de la historia del mundo. ¿Cuál es el problema en la historia? Yo, pastor. Sí, José Avalos. Sí, ¿qué tal? Buenas noches para todos. Buenas noches. Sí, pero yo tengo, por ejemplo, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, está bien, y lo dice, la tierra estaba desordenada, dice, estaba en tinieblas sobre el abismo, está bien lo que dicen de que se creó de un abismo, o sea, de la nada, pero antes también dice, la tierra, entonces podríamos decir que la tierra ya estaba, ¿no? O sea, ¿dónde ocurrió esta historia? Pues en la tierra que estaba desordenada, en un abismo. En el primer versículo dice que Dios creó los cielos y la tierra. Entonces, había un momento cuando no había nada. Y después de la creación de Dios, había la tierra allí. No estaba en la forma que nosotros conocemos en la tierra donde vivimos, porque no tenía la forma, como dice, estaba desordenada. Y por eso cuando leí los versículos mencioné el ejemplo de un constructor. Cuando queremos hacer un edificio, tenemos que llevar ladrillos y cemento y estas cosas, hierro. Y tenemos todo allí en el sitio y está muy desordenado. Y después el constructor construye, edifica el edificio y ahí está. Algo parecido pasa con Dios. Dios creó todo el primer día y
o a través de la semana, Él está dando forma, está llenando, está dando estructura a lo que había ahí. Pastor. Sí, Sandra. No, Janet. Oh, Janet. Sí, Aló. sí, adelante, Janet. Sí. Sí, hablando sobre eso, también yo pienso que decir que esta historia ocurrió en la tierra es limitar el poder de Dios, porque Dios creó todo el universo. Y según estamos viendo, nosotros estamos en un planeta pequeño delante de todo lo creado por Dios, de todo lo que es galaxia, universo. Entonces, yo pienso también que la respuesta es así, los cielos y la tierra, pero en esa magnitud no de limitarnos al cielo de lo que conocemos nosotros en nuestro planeta, sino la inmensidad que Él creó en ese momento. Sí, muchas gracias. Sí, pastor. Por ejemplo, en el 1, luego el principio, pues dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, qué bonito, porque antes de que todo fuese creado, pues vuestro Padre ya estaba presente. Entonces, ahí comenzó su obra, su amor de crear algo. Entonces, qué bonito, porque como dice la palabra, yo soy el principio y el fin. Él antes de conocer lo que ya, de donde estamos en esta tierra, pero él ya existía. Y qué bonito ese enigma, por decir, es algo hermoso, porque él ya estaba antes que todo. Sí, Dios es eterno y la materia no es eterna. Queremos reconocer eso. Nosotros somos la creación y Él es el creador, y eso es algo muy especial. Algunas personas tratan de insertar millones y millones de años entre el primer versículo y el segundo versículo. Pero la palabra de Dios, como vimos por ejemplo, en Éxodo 20:11, cuando hablaba de la semana de la creación, no permite eso. No hay una brecha allí. Todo es una sola historia. José Uriel. Pastor, en la pregunta, ¿cuál es el problema? Es que nosotros no debemos tomar la palabra y nivelarla con la ciencia o con los estudios, porque el entendimiento de Dios es superior. Él maneja unas cosas muy grandes y nuestro pensamiento es muy limitado. Y al querer nosotros decir que fueron millones de años, nos estamos poniendo a la par de Dios. Ese es el problema, yo creo. Muchas gracias. Ada. Sí, pastor, buenas noches con todos. Una pregunta, o sea, acá dice, ¿no? El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿no? Y, o sea, yo me imagino que era pura agua cuando Dios estaba presente en el, o sea, ¿no? Sí. Claro que Dios fue primero, Dios estuvo en todo este mundo, ¿no? Él fue el primero en esto, ¿no? Y, o sea, yo me imagino, como dice acá, en la faz de las aguas, o sea, el mundo realmente era agua. Sí, y vemos en el tercer día que Dios separó a las aguas y hizo los mares y hizo la tierra seca. Entonces, en el principio, los primeros 2 días, todo había muy desordenado, había agua en todas las partes, y a través de los días, Dios está poniendo forma a su creación. Oh, ya, ahí va separando. Ya, pastor, eso le quería decir. Camilo. Pastor, los problemas, como repito, en el estudio que usted mandó, habla de las 4 condiciones temporales.
que es el desorden, lo vacío que estaba el universo, las tinieblas y el abismo. Ese era el problema del primer capítulo, del 1 al 25. Sí, muchas gracias. Entonces, hay algunas maneras para pensar eso, porque vemos que en el principio había desorden y vacío y todo, entonces Dios está llenando todo y terminando su creación. En otro sentido, no hay un problema, porque en este capítulo no hay pecado, porque el pecado entra en el mundo en el tercer capítulo de Génesis. Entonces, en un sentido, sí, hay problema y Dios está arreglándolo, porque el mundo está desordenado. En otro lado, no hay problema. Y de hecho puse esto aquí. Las dos respuestas son buenas y me gustan las dos. No hay problemas. El problema que lo vemos en nuestro alrededor hoy en día es la creación caída. El mundo hoy en día no es como fue en la primera semana, porque en la primera semana vemos una creación perfecta. Ahora la creación está sufriendo y vamos a ver un poco de eso en Romanos 8. Dice, pues no, y Pablo, el gran misionero Pablo, está hablando aquí y dice, pues no tengo dudas de que las aflicciones del tiempo presente en nada se comparan con la gloria venidera que habrá de revelarse en nosotros. Entonces él está diciendo, ok, en este mundo vamos a tener problemas, pero no podemos comparar los problemas que tenemos ahora con lo que está en el cielo. Él sigue. Porque la creación aguarda con gran impaciencia la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino porque así lo dispuso Dios. Pero todavía tiene esperanza. Pues también la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción, para así alcanzar la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación, este versículo es muy importante, porque sabemos que toda la creación hasta ahora gime a una y sufre como si tuviera dolores de parto. Y no solo ellas, sino también nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos mientras esperamos la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces, por causa del pecado, hay problemas en el mundo. Ok. 6. ¿Cuáles son los eventos? ¿Cuáles eventos ocurrieron en esta historia? Tal vez si podemos contar qué pasó en cada día. Entonces, el primer día, ¿qué creó Dios el primer día? La Los tierra. cielos y la tierra. La tierra, sí, la Los tierra. cielos y la tierra. Los cielos y la tierra. ¿Y una cosa más? La luz. La luz especial que mencionamos. ¿Qué creó el segundo día? Las aguas. Separó el firmamento y el conjunto de aguas. Ok, entonces tenemos los cielos, entonces como las nubes, como una bóveda, y las aguas debajo, las aguas de arriba y las aguas de abajo. ¿Qué creó el tercer día? La tierra seca y las plantas. La tierra seca y las plantas. ¿El cuarto día? El sol, la luna y las estrellas. Sol, luna, estrellas, muy bien. ¿El quinto día? Las aves, animales domésticos, reptiles.
Pues el Animales quinto día voladores solamente y marinos. animales en el aire y animales en el agua. Marinos. Sí. El sexto día vemos los animales en la tierra y también el hombre, los seres humanos. Muy bien. Y se resuelve el problema que mencionamos. Mencionamos un problema. Había desorden. El mundo estaba vacío. Pero después tenemos un mundo muy ordenado y tenemos un mundo lleno. Y pues todavía no hay pecado, pero en Cristo nos espera algo parecido, hasta algo mucho mejor en el cielo. Vemos que ellos tenían un mundo perfecto, pero en el cielo vamos a experimentar algo mejor. Porque, por ejemplo, dice en otro capítulo que vamos a estudiar que Dios bajaba para caminar con su creación, con Adán y Eva. ¡Wow! Ellos podían estar en la presencia de Dios y caminar con Él. En el cielo vamos a estar en la presencia de Dios todos los días, en todo momento. Entonces, en algunos aspectos es mejor en el cielo que en el principio, en el jardín de Edén. Ok, ¿algunas preguntas hasta aquí? Ok, tenemos las 5 preguntas de consolidar. Y las 5 preguntas de consolidar nos ayudan a profundizarnos en la historia. Qué pena, no tenía internet. La primera pregunta es, ¿de qué se trata la historia? En pocas palabras, en palabras suyas, en una oración, en una frase, ¿de qué se trata la historia? La historia de la creación. Muy bien. Dios creó un mundo perfecto en 6 días naturales. Ahora, ¿qué pecado me enseña a confesar esta historia? Ahora es una pregunta un poco más personal. Nos toca a nosotros. No estamos apuntando, señalando los pecados de otras personas. Estamos viendo nuestro propio corazón. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? Es que no valoro de pronto lo que el Señor hizo en la creación y como ser humano de pronto la hemos degradado. No somos administradores muy buenos de la tierra, de la creación. Se trata de los pecados de una falta de administración buena de la tierra. Sí. Tengo otros ejemplos aquí. Dudamos a veces del poder de Dios. Vivimos en un universo y aún dudamos del poder de Dios, aunque vivimos en la evidencia del poder de Dios. Dañamos la creación. Nos pensamos como si fuéramos un Dios. Nos olvidamos de nuestra posición como una creación. Nosotros no somos el creador, somos la creación. Y también la tentación de intentar armonizar la teoría de la evolución con la historia de Génesis. Entonces, queremos someternos a la palabra de Dios, aun cuando no la entendemos. ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta historia? Yo, pastor, pero... Sí, adelante. Pero iba a comentarlo la pregunta anterior, porque vemos que Dios es perfecto y todo lo hizo perfecto. Aún en su palabra, desde el primer libro hasta el último libro, vemos que todo es perfecto, porque aún en la ley y después Dios, cuando decidió perdonar al mundo, todo lo hizo perfecto en dar a su Hijo y a partir de ahí pensó en salvar al mundo y darnos una vida eterna porque Él es perfecto y es amoroso.
Y nosotros, pues dentro de nuestro pecado, aún conociendo la palabra de Dios, pues a veces nos olvidamos y tendemos a nos gusta más lo malo que lo bueno, sin darnos cuenta que sin existir nada, sin existir que había un abismo, sin darnos cuenta que Él ya existía y que Él pues es perfecto. Gracias. Roque, el señor Roque. Sí, señor. Sí, la pregunta dice dónde veo el amor de Dios en esta historia, para mí, en la creación del hombre. Ok, sí, sí. Aunque en esta historia, en la lección no topamos con esta parte, pero definitivamente cuando vemos nuestro cuerpo, podemos darle gracias a Dios por eso. José Uriel. Observamos el amor de Dios desde que empezó de la nada y todo lo hizo con una perfección y belleza. Entonces, cuando uno observa un paisaje, un amanecer, es donde se ve el amor de Dios, que todo eso fue hecho con amor. Ahí es donde se refleja el amor, Sí. en su creación. Muy bien. A Camilo. Sí, comparto lo mismo que dice el hermano José, en los animales, en las plantas, en todo, en la noche, en la luz, en el sol, en la luna. Ahí vemos todo el amor de Dios en todo. Muchas gracias. Dane Uribe. Sí, pastor, pues lo vemos en que Dios se tomó el tiempo, se tomó el trabajo de crear un escenario para traernos a nosotros como corona de la creación sin necesidad, porque Él tenía su reino, tenía sus ángeles, tenía quien lo adorara, pero aún así por amor, por su simple gracia, nos creó a nosotros. Gracias. Una persona más, José Corvachi, vi que su mano estaba en el aire. También en los cielos, en la tierra, Dios lo ha hecho, los aves, los árboles. Dios nos ha puesto ese amor, nos ha tenido la compasión con la humanidad también. Bueno, todavía nos acercamos a eso, pero a Dios ha puesto todo ese amor, mi hermano pastor. Muchas gracias. Sí, hizo todo perfecto, hizo todo perfecto. Es un hogar perfecto y hermoso para la corona de la creación, que es nosotros. Y todo empieza con Dios. Y vemos una pista de la salvación ahí. Todavía no hay pecado en el mundo, pero vemos una pista del Evangelio, porque en el Evangelio el actor es Dios. La persona quien hace Dios en la salvación. Empieza Dios. Dios ama, Dios salva, Dios viene para tratarnos. Y también vemos ahí, Dios creó, empieza con Dios, todo empieza con Dios. ¿Qué nos enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él? Estamos llegando al fin de la clase, entonces voy a ir un poco más rápido ahora. ¿Qué nos enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él? A Dios, cuidar de la creación, son algunos ejemplos de eso. ¿Cuándo sería una buena situación para cumplir este mensaje? Por ejemplo, cuando estamos hablando con personas quienes están tratando de poner la teoría de la evolución en la Biblia, cuando estamos hablando de algunas de las doctrinas muy importantes de la Biblia, podemos dar una base porque estamos hablando de todo, el comienzo de todo, inclusive el pecado y la salvación. Ok. Más adelante voy a hablar y tal vez les comparto un video corto, una grabación de qué se trata el proyecto final. Pero ustedes mismos van a hacer una lección suya. No tengan miedo, no se preocupen, vamos a hablar más de eso en detalle. Pero para darles un vistazo, ustedes van a pensar en los 4C. Y van a estudiar Génesis 37, cuando José es vendido por sus hermanos. Y van a formular un plan para enseñar la historia a otros. Y la fecha límite está en más de un mes. Entonces tenemos más de un mes para hacer eso.
y voy a darles más detalles más adelante.